Existe una planta tan pequeña que cabe en la palma de tu mano. Crece en pantanos y humedales de Asia, Australia y partes de América. No tiene un aspecto llamativo. Nadie la reconoce en una fotografía. Pero durante más de 3000 años, una de las tradiciones médicas más antiguas del mundo la clasificó como su herramienta más importante para proteger la mente humana. Hoy, laboratorios de 4 continentes han publicado más de 400 estudios científicos sobre ella. Y aún así, la mayoría de personas en América Latina nunca ha escuchado su nombre. Se llama Bacopa monieri. En sánscrito la llamaron Brahmi, la palabra que nombra al Dios creador del universo. Eso solo te dice cuánto la respetaban. Vivimos en un momento extraño para el cerebro humano. El mercado global de suplementos para la memoria y la cognición alcanzó los $2.300 millones en 2024 y crece a casi un 8% anual. Millones de personas buscan formas de proteger su mente del envejecimiento, del estrés crónico, de la fatiga mental que viene de vivir con demasiada información y demasiado poco descanso. La industria les ofrece cápsulas de ginkgo biloba, omega 3, fosfatidilcerina y docenas de fórmulas con nombres en inglés y precios en dólares. Mientras tanto, una hierba con 3000 años de historia documentada y más de 400 estudios publicados en bases de datos médicas reconocidas sigue siendo prácticamente desconocida en el mundo hispanohablante. No porque no funcione, sino porque nadie invirtió en traducirla. Vamos a empezar por el principio. El Brahmi ha sido utilizado por practicantes de medicina ayurvédica durante casi 3000 años. Aparece mencionado en tratados como el Charaka Samhita y el Sushruta Samhita, textos del siglo III de nuestra era. Dentro del sistema ayurvédico existe una categoría especial de plantas llamadas Medhya Rasayana. Rasayana significa rejuvenecedor. Medhya significa mente. El Brahmi fue clasificado como Medhya Rasayana, una categoría de hierbas usadas para agudizar la inteligencia y atenuar los déficits mentales. Esto no era poesía, era prescripción médica. El sabio Sushruta describió un tratamiento de 21 días con jugo fresco de Brahmi para mejorar la memoria y el poder mental, indicando que el tratamiento completo removía factores negativos del cuerpo y la mente. 20 siglos después, los investigadores comenzaron a preguntarse lo mismo que aquellos médicos. ¿Qué hay dentro de esta planta que explica su efecto sobre el cerebro? La respuesta está en un grupo de compuestos llamados bacósidos. Los bacósidos son los principales compuestos activos de la Bacopa monieri. Los estudios muestran que apoyan la regeneración neuronal, mejoran la transmisión de señales nerviosas y protegen el cerebro del daño causado por el estrés oxidativo. No son estimulantes como la cafeína, no aceleran el cerebro de forma artificial. Su mecanismo es más parecido al de un reparador. Los bacósidos parecen estimular la actividad de las quinasas cerebrales y la restauración de la actividad sináptica, ayudando a reparar neuronas dañadas por radicales libres. Dicho de otra manera, mientras un café activa el motor aunque esté deteriorado, el Brahmi trabaja en reparar el motor. Pero el dato que cambió la conversación científica llegó en estudios controlados con personas reales. Un ensayo aleatorizado con 54 adultos mayores de 65 años sin signos de demencia encontró que quienes recibieron 300 miligramos diarios de Bacopa demostraron mejoras estadísticamente significativas en pruebas de memoria comparados con quienes recibieron placebo, publicado en el Journal of Alternative and Complementary Medicine en 2010. Otro ensayo con 98 adultos australianos sanos mayores de 55 años mostró que quienes tomaron 300 miligramos diarios durante 12 semanas presentaron mejoras significativas en aprendizaje verbal, adquisición de memoria y recuperación de información. Un metaanálisis que analizó 9 estudios controlados con 518 participantes concluyó que la Bacopa monieri tiene potencial para mejorar la cognición, particularmente la velocidad de atención, publicado en Journal of Ethnopharmacology en 2014. Estos no son estudios marginales. Están indexados en PubMed, la base de datos de referencia de la medicina internacional. Y hay algo más que los investigadores encontraron que casi nadie menciona. Los estudios muestran que el extracto de Bacopa monieri aumenta los niveles de serotonina, acetilcolina y ácido gamma-aminobutírico, y actúa sobre el factor neurotrófico derivado del cerebro, conocido como BDNF, directamente relacionado con la plasticidad neuronal. El BDNF es, en términos simples, el fertilizante de las neuronas. Su nivel bajo se asocia con depresión, deterioro cognitivo y envejecimiento cerebral acelerado. El Brahmi no solo apoya la memoria, parece actuar sobre los mecanismos que mantienen el cerebro joven. Ahora viene la parte que debería hacerte pensar. El mercado global de nootrópicos alcanzó los $5.400 millones en 2024. Y se proyecta que llegue a 11.500 millones en 2033.
Solo el mercado de extracto de Bacopa Monnieri fue valorado en $120 millones en 2023 y se espera que alcance los $250 millones en 2031. Una planta que crece en humedales de zonas tropicales y subtropicales, incluyendo partes de América Latina, se está convirtiendo en un negocio global de cientos de millones de dólares. El extracto procesado, estandarizado y encapsulado viaja desde la India hacia Europa y Norteamérica, donde se vende a precios premium. La planta original, en cambio, crece en muchas de las mismas regiones del mundo que la consumieron por siglos. No hay ninguna prohibición, no hay ninguna supresión activa, solo una brecha de información que el mercado no tiene incentivo en cerrar. Antes de seguir, hay que ser claros sobre lo que la evidencia real muestra, porque este video no es para vender esperanza, es para compartir datos honestos, lo que los estudios sí muestran con consistencia. Mejoras modestas pero reales en memoria de recuperación libre en adultos sanos, tras 12 semanas de uso continuo. Mejora en velocidad de atención y procesamiento cognitivo. Efectos ansiolíticos documentados posiblemente por aumento de GABA. Y perfil de seguridad sólido en personas sanas a dosis de 300 a 405 ml de extracto. Lo que los estudios no demuestran. No hay evidencia suficiente de que cure o prevenga el Alzheimer en humanos. Los efectos sobre la cognición son modestos y no dramáticos. Los ensayos existentes son en su mayoría pequeños y se necesitan estudios más grandes, y no es un sustituto de ningún medicamento prescrito. El manual MSD, Referencia Médica Internacional, lo resume así: aunque algunos ensayos pequeños muestran beneficio modesto en adultos sanos, se necesita evidencia de mayor calidad para confirmar estos hallazgos. Esa es la honestidad que mereces. También hay contraindicaciones reales que debes conocer. El manual MSD indica que la Bacopa puede aumentar las concentraciones de hormona tiroidea, por lo que personas medicadas con hormonas tiroideas no deben tomarla sin consultar a su médico. Puede interactuar con medicamentos anticolinérgicos y colinérgicos, como algunos fármacos para el glaucoma o el Alzheimer. Puede modificar las concentraciones de medicamentos metabolizados por el sistema del citocromo P450, como la warfarina o algunos anticonvulsivos. No se recomienda durante el embarazo ni la lactancia. El efecto secundario más común es malestar digestivo leve, especialmente si se toma con el estómago vacío. Se recomienda tomarla después de las comidas. Si tomas medicamentos o tienes condiciones de salud, consulta a tu médico antes de incorporar cualquier suplemento. Los estudios clínicos que mostraron resultados usaron extracto estandarizado de Bacopa Monnieri, con un mínimo de 40 a 50% de bacósidos. La dosis más común en los ensayos fue de 300 milisilans al día, tomados con alimentos. Los efectos no son inmediatos. Para notar resultados en memoria y cognición, los estudios indican que se necesitan entre 4 y 12 semanas de uso continuo. Los efectos sobre el estado de ánimo y la ansiedad pueden notarse antes en las primeras semanas. Es una planta de uso sostenido, no de efecto inmediato. Esa diferencia importa mucho para tener expectativas realistas. También puede cultivarse directamente como planta acuática o de humedal, siendo usada en Asia como alimento y en acuarios ornamentales. La planta fresca puede incorporarse en ensaladas o infusiones, aunque las concentraciones de bacósidos en forma cruda son menores que en extracto estandarizado. Hay una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Por qué en América Latina, una región con tradición botánica profunda y clima favorable para plantas como la Bacopa, esta hierba sigue siendo casi desconocida? No es porque la ciencia no exista, existe y está publicada. No es porque la planta no crezca aquí, crece. No es porque sea difícil de cultivar, no lo es. Es porque el conocimiento que no genera una cadena de suministro rentable no tiene quien lo difunda. Los $120 millones en extractos de Bacopa se producen mayormente en India y se consumen en Europa y Norteamérica. El ciclo comercial no pasa por el conocimiento local, pasa por la ignorancia de él. Eso no es una conspiración, es simplemente cómo fluye la información cuando el dinero la dirige. El Brahmi sobrevivió 3000 años no porque alguien lo promocionara, sobrevivió porque generación tras generación, médicos y familias observaron que funcionaba y lo siguieron usando. Hoy la ciencia moderna está verificando, con metodología controlada, lo que aquellos médicos documentaron en textos que nadie tradujo durante siglos. La convergencia no es perfecta. Los estudios modernos son más cautelosos que las afirmaciones antiguas, pero el hecho de que exista una convergencia real entre 3000 años de uso documentado y decenas de ensayos clínicos publicados en revistas indexadas es, por sí solo, una razón para prestar atención, no para creer sin evidencia. Para informarse con ella, este contenido tiene fines informativos y educativos. No constituye consejo médico ni recomendación de tratamiento. Consulta siempre a un profesional de salud antes de incorporar cualquier suplemento a tu rutina, especialmente si tomas medicamentos o tienes condiciones de salud preexistentes.